Hola a todos y bienvenidos al capítulo 44 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad analizaremos el modelo de placa Nano, ideal para reducir el tamaño de nuestros proyectos, manteniendo las capacidades ya conocidas del modelo 1. De hecho, en esta imagen se puede ver a escala el tamaño de la Nano respecto de la 1. Con tan solo 43 por 18 milímetros podremos incorporarla en espacios reducidos. El precio de la Nano es inferior a la de 1, con lo cual es una placa muy popular para comenzar en el mundo de Arduino y también para su uso como segunda placa en proyectos donde se requieren tener dos Arduinos, por ejemplo en enlaces de radiofrecuencia donde una transmite y otra recibe. Veamos en detalle los componentes principales. En la imagen de la izquierda tenemos una vista superior donde se destacan el conector del tipo mini USB que nos permitirá conectarla a nuestra computadora mediante un conector mucho más pequeño que el modelo 1. Luego el microcontrolador será exactamente el mismo que para el modelo 1, el Atmega 328P con encapsulado de montaje superficial, con lo cual todos los programas posibles de ejecutar en la 1 lo harán aquí en Nano. En la vista inferior veremos a sus lados las tiras de pines macho que se conectan a protoboard o para conectarles cables de forma directa. Esta parte difiere del modelo 1 donde los pines son hembra y ubicados en la parte superior, con lo cual aquí la idea principal es conectarla a protoboard en un circuito impreso con un zócalo o soldado de forma directa. Cerca del conector mini USB tendremos un circuito integrado conversor USB TTL que nos permite conectar la placa a la computadora, obtener de ella alimentación y comunicación para cargar programas y monitor serie. Más adelante veremos que existen dos modelos populares de este conversor dependiendo del fabricante. Finalmente, un regulador lineal de tensión de 5 volts permite obtener dicha tensión en un pin de salida para alimentar dispositivos externos cuando es alimentada la placa de forma externa mediante un pin especial llamado B-in. La funcionalidad de cada uno de los pines digitales y analógicos los podemos ver aquí. Tendremos la misma cantidad de pines digitales configurables como entrada o salida de 2 a D13, donde 6 de ellos tendrán capacidad PWM, igual que Arduino 1. Si estás viendo este capítulo e iniciando en el mundo de Arduino, recomiendo que comiences desde el principio del curso donde se explican los pines digitales, analógicos, PWM y más. Con respecto a los pines analógicos tendremos A0 a A5 igual que el modelo 1, pero aquí aparecen dos adicionales, A6 y A7, logrando así un total de 8 entradas analógicas. Pese al reducido tamaño, tenemos dos pines adicionales que son bienvenidos. Los dos primeros pines de la fila inferior derecha corresponden a D1 para TX y D0 para RX de la comunicación serie por UART. En el modelo 1 estos mismos pines se encuentran pero en orden invertido, primero D0 y luego D1 con la misma funcionalidad. Son un reflejo de las líneas de comunicación provistas por el conversor USB TTL, aunque por lo general usamos la librería Software Serial para definir otros dos pines cualquiera para dicha función. Ya que estamos hablando de comunicación serie, tendremos los pines asociados a la interfaz SPI iguales que en el modelo 1, con el pin digital número 10 ejecutando la función de Slave Select, el 11 como MOSI, el 12 como MISO y del otro lado de la placa al pin 13 como Serial Clock. También, al igual que el modelo 1, la interfaz de dos cables y 2C estará presente en A4 para SDA y A5 para SCL. El resto de los pines serán la salida de 3,3 volts, luego el que corresponde a la referencia de las entradas analógicas. Este pin con denominación REF, que en Arduino 1 existe como AREF,
nunca lo usamos y en un futuro capítulo lo analizaremos como corresponde. Luego la salida regulada de 5 volts que usamos de manera usual para alimentar sensores y dispositivos y 2 pines de GND o masa, tierra en ambos lados de la placa para mayor comodidad. Un pin de reset para realizar dicha función de forma remota si no tenemos acceso al pulsador físico de la placa y finalmente VIN o voltaje de entrada que se utilizará para alimentar la placa con una fuente no regulada de entre 7 y 12 volts. En Arduino Uno teníamos un conector para alimentación externa del tipo jack. Aquí, como la placa tiene un tamaño reducido, no resultaría práctico colocar un conector tan voluminoso, por eso tenemos un pin destinado para alimentación externa. El tema alimentación es importante y por eso quiero detenerme unos instantes para analizarlo en detalle. En esta vista inferior de la Nano tenemos en la parte superior el conector del tipo mini USB. Ya sabemos que conectando un cable a la computadora podemos alimentar la Nano y también cargarle programas y obtener datos de ella mediante el monitor serie. El pin de salida de 5 volts refleja los mismos 5 volts del puerto USB de la computadora y así es que trabajamos la mayoría de los casos. Si ahora deseamos trabajar de forma autónoma sin conexión a la computadora, podremos alimentar la placa con una fuente externa con valores de tensión de entre 7 y 12 volts. Dicho voltaje se aplica de forma directa al regulador lineal de tensión aquí señalado. Este convertirá la tensión de entrada no regulada a 5 volts regulados con un suministro máximo de corriente de hasta 500 mA. La misma forma en la que funciona el modelo 1 cuando aplicamos una fuente externa mediante el jack de alimentación, pasa por el regulador y brinda una salida estable y regulada de 5 volts. Ahora, para la salida de 3,3 volts la cuestión es diferente en Nano respecto de 1. En Nano, los 3,3 volts son generados por el propio conversor USB TTL. El mismo circuito integrado tiene un regulador incorporado que genera los 3,3 volts. De forma diferente, el modelo 1 dispone de un regulador por separado y destinado exclusivamente para el riel de 3,3 volts. En 1, dicho regulador puede suministrar hasta 150 mA de corriente máxima. Aquí en la Nano, como no tenemos un regulador especializado y forma parte de la funcionalidad del conversor, el suministro de corriente será menor, de 50 mA como máximo. Es importante tener en cuenta esta diferencia. Si bien solemos trabajar con el riel de 5 volts, ya hemos utilizado el riel de 3,3 en varias ocasiones y es necesario estar al tanto de su limitación para esta placa. Ya que estamos en la parte inferior, el conversor USB TTL dependerá del fabricante de la Nano. No todos utilizan el mismo circuito integrado. El más usual es este, el modelo FT232RL, que es el de mi placa, pero también es popular el modelo CH340G. Ambos modelos funcionan correctamente, pero al momento de instalar el IDE de Arduino, el mismo no incorpora los drivers o controladores para nuestra computadora. Por eso es necesario descargar el correspondiente a nuestro modelo desde la página web del fabricante. De hecho, a veces es motivo de frustración para aquellos que inician con Arduino y el modelo Nano, ya que se asume que junto con la instalación del IDE se incorporan los controladores que requiere la computadora para detectar la placa y no es el caso. Veremos ahora cómo descargar e instalar el controlador para ambos modelos y luego finalizaremos el capítulo con unas conclusiones sobre los aspectos a favor y en contra del modelo Nano versus Uno. Es importante instalar el controlador antes de que conectes la placa a la computadora para evitar inconvenientes. Si tu Nano tiene el circuito integrado FT232RL, entonces deberás ingresar a esta dirección web. Estaré dejando en la zona de descripción este mismo enlace. Al ingresar a dicha página deberemos buscar la sección de descarga y seleccionar el sistema operativo de nuestra computadora. En mi caso seleccioné
seleccionaré el enlace denominado Setup Executable sobre el sistema Windows. Podemos seleccionar que abra con el explorador de Windows, así nos lleva de forma directa al archivo ejecutable. Hacemos doble clic sobre el mismo y luego el botón Extract. Inicia el asistente de instalación, aceptamos el contrato como es usual y siguiente. Esto copiará los archivos necesarios y luego solo basta con presionar en finalizar. En este punto ahora sí procedemos a conectar la placa a nuestra computadora mediante el cable USB. Windows detectará el nuevo hardware y veremos brevemente la ventana de instalación del nuevo dispositivo y eso es todo. Para verificar que ha quedado todo correcto podemos ingresar al administrador de dispositivos y bajo la sección puertos COM y LPT, USB Serial Port entre paréntesis COM4. COM4 es el puerto asignado en mi caso y puede ser un número distinto en el tuyo. Recordalo para ahora seleccionar desde el IDE. Ingresando al menú Herramientas en la sección Placa, seleccionamos Arduino Nano. Luego nuevamente en Herramientas, sección Puerto, el COM4 para mi caso. En el tuyo, sea el que hayas visto en el administrador de dispositivos y con eso ya queda todo listo. Ahora en caso de que tu placa tenga el circuito integrado CH340G, deberás ingresar a esta dirección web que también dejaré en el enlace de la zona de descripción. Seleccionar el sistema operativo, en mi caso Windows, doble clic en el ejecutable, luego ejecutar en la ventana de advertencia y finalmente el botón Install. En pocos segundos copiará los archivos necesarios y luego el botón Aceptar. Al igual que antes, podrás verificar mediante el administrador de dispositivos y seleccionar el puerto COM correspondiente desde el IDE. Para finalizar, veamos, según mi parecer, cuáles son los puntos a favor y en contra del modelo Nano respecto del 1. El principal a favor es claramente el tamaño reducido, haciéndolo ideal para integrar en lugares de poco espacio y también para aplicaciones móviles. El hecho de tener el microcontrolador Atmega 328P exactamente igual que Arduino Uno nos asegura trabajar con un viejo conocido, donde todos los programas vistos funcionarán de forma directa sin ningún tipo de cambio. Dos entradas analógicas adicionales puede que no sean un gran atractivo, pero claramente no vienen mal. Por su reducido tamaño y los pines de conexión macho en su parte inferior, la hace ideal para conexión directa a protoboard o montar sobre un zócalo en un circuito impreso. Un precio inferior respecto al modelo 1 la hace atractiva no solo para comenzar en el mundo de Arduino, sino también para tener como segunda placa para proyectos, por ejemplo, de enlaces de radiofrecuencia que veremos en un próximo capítulo. En contra, tendremos que el conector del tipo mini USB no es tan robusto como el modelo 1. Claramente la decisión de un conector USB más pequeño va en relación al tamaño de la placa, pero sigue siendo algo a tener en cuenta, sobre todo para aquellos que recién se inician. El riel de 3,3 volts, como analizamos antes, es provisto por el propio conversor USB TTL y por ende se encuentra limitado en su suministro de corriente a aproximadamente una tercera parte de lo que es capaz el modelo 1. Finalmente, los denominados shields, que son placas de expansión diseñados para el modelo 1, no servirán para la Nano por una cuestión de tamaño. Entonces, para redondear un poco el tema, creo que la Nano es una excelente opción como segunda placa si ya tenemos como principal un modelo 1 Mega u otro. Pero para aquellos que recién comienzan, el modelo 1 por su tamaño y robustez sigue siendo mi recomendación. Recordá que vimos también en el capítulo 32 el modelo Pro Mini, que es otra interesante opción, pero ya para usuarios algo más experimentados en la plataforma. Eso es todo por este capítulo. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo has hecho y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo que con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.